Este programa es presentado por el Grupo Jurídico Internacional. Grupo Jurídico Internacional. Con más de 13 años de experiencia, ofreciendo servicios legales desde los Estados Unidos para la República Dominicana y el mundo. Apostillas, nacionalidad dominicana, traducciones y mucho más. Contáctanos hoy al 7865433783. Grupo Jurídico Internacional, conectando tu vida con tus derechos. Grupo Jurídico Internacional. Hoy estamos de nuevo con un Desde Afuera. Desde afuera ahora lo vamos a hacer con invitados especiales que van a comentar las noticias y van a estar con nosotros compartiendo el acontecimiento, lo que esté pasando todos los días en República Dominicana. Nosotros estamos en TV Hispanic 24 horas al día por más de 10 plataformas digitales, pero además estamos en las redes sociales. Y es muy bueno que comenten, que nos sigan en YouTube y en todas las plataformas para seguir creciendo con este proyecto de TV Hispanic. Ya 7 años haciendo comunicación con responsabilidad aquí en Miami. Hoy tenemos el invitado de hoy, quien va a compartir con nosotros Desde Afuera, es Tomás Peña, que es un dominicano destacado aquí en Miami y con una posición política en la Fuerza del Pueblo, que no sé ahora qué cargo tiene, que han cambiado en estos días, pero él no viene aquí como dirigente político, él viene aquí como Tomás Peña. Dime, Tomás, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Seguimos. Lo que sucede que en el partido estamos en un proceso interno que ya culmina ahora, el Congreso Manuel Aurelio Tabaré Justo, y los cargos, muchos serán ratificados. En el caso mío, yo continúo como presidente estatal de la Florida. Bueno, vamos a comentar qué es lo que está pasando en la actualidad. Tomás, hay muchas cosas en el país de nosotros. Muchas. Que como todo comenzó en el 2020, hay que saber bien. Y muchas malas noticias, lamentablemente. Ajá. Cuando uno ve los noticieros, recientemente tenemos el caso de Senasa, que es un caso que está acaparando una gran noticia por lo sensible que es el tema de la seguridad social y que se haya estafado al pueblo dominicano con mucho más de 20 mil millones de pesos. Y que todavía ni siquiera el Ministerio Público ha preparado un expediente, ni siquiera ha interrogado o ha investigado a las personas que están involucradas hasta ahora. Ese Camacho en la fiscalía, que aunque no se den cuenta, ellos están trabajando. Bueno, pero es que si están trabajando con la misma velocidad. Pero es que debieron de haber estado trabajando. Los 200 y pico casos que tenía Milagro. Y debieron de haber estado trabajando desde noviembre, que le llevaron la primera acusación, pero además después de eso en abril tú sabes que en noviembre quien llevó la acusación fue el mismo director de Senasa. Bueno, pero es que ahí debió de crearse una alerta y no esperar a que 2 programas de televisión de investigativo entonces sacaran eso a la luz pública. Y la CISARRI que es la encargada de supervisar. La que debe de supervisar. Pero bueno, ya la CISARRI en el mes de abril de este año 2025 había intervenido las áreas financieras de Senasa y estaban trabajando, o sea que internamente... Pero que habían doble contabilidad, entonces bueno, pero eso que se le reportaban a la CISARRI era otra cosa. No, pero con un buen equipo de financieros y de auditores no puede haber doble contabilidad porque las transferencias se hacen a través de una cuenta única, o sea que eso también es detectable bastante fácil. Entonces el caso de Senasa esperando que la fiscalía actúe. Tenemos también lo que pasó en Santiago, donde asesinó un grupo de sicarios dentro de la policía, no podemos decir la policía, sino un grupo de sicarios mataron a unos jóvenes y lo acusaron de que eran delincuentes. Pero ¿qué sucede? Que no todos eran delincuentes, habían algunos delincuentes, pero la comunidad salió a protestar porque el barbero y el cliente que estaba sentado, que se estaba recortando el pelo, fueron asesinados y no estaban involucrados en ningún tipo de acto delictivo. Y eso también ha causado mucha conmoción en el Cibao. De eso no tengo tanto conocimiento, pero fueron a hacer un ajuste de cuentas, fueron a matar a alguien que estaba ahí y se llevaron a todo el que estaba. Sí, pero lo peor es que el vocero de la policía en su informe preliminar salió a decir que eran 5 delincuentes. Eso pasa mucho. Y si no es que la comunidad pues se pone a la defensiva
no pasa nada. Además, fueron y de manera irregular se llevaron los videos que habían, los cassettes que estaban grabando, porque había cámaras en el lugar, en una plaza, y se llevaron las cámaras de manera arbitraria. Los receptores, o sea, donde se estaba grabando las imágenes. Eso pasa mucho en el país de nosotros. No, pero es que es ilegal. Solamente cuando... No, que salen y recogen la cámara y todo para cuando que no haya, tienen la autorización de un juez prueba. es que pueden tenerlo, esa evidencia. El Ministerio Público creo que ha actuado de manera correcta porque ha sometido, entre ellos hay 11, entre policía y oficiales que están involucrados hasta ahora, y yo pienso que todavía la cabeza de ese proceso no han salido a la luz pública. Bueno, y siguen los acontecimientos. Vamos con algo positivo y no es nada bueno. Bueno, tenemos el problema de la electricidad que está afectando grandemente y está, yo diría que yo viajo constantemente al país y el tema de la falta de energía está trastornando el diario vivir de los dominicanos. O sea, tú ves que apagones de 12, de 14 horas, de 24 horas, ya no era lo normal. Eso había desaparecido del año 2019, cuando entró las dos plantas termoeléctricas Punta Catalina, y inclusive la gente se había olvidado de los inversores y de las baterías y esas cosas para tener electricidad, porque la luz ya no se iba, ya eso no era un problema. Sin embargo, han vuelto los problemas eléctricos. Las baterías se dañaron. La gente abandonó. Bueno, en mi casa hicimos lo propio, se dañó, regalamos la batería y después tuvimos que comprar de nuevo. Ahora hay que comprar de nuevo porque Así estamos en ese caso retrocediendo. ¿Por qué? Porque no se previó que la electricidad va aumentando la demanda a medida que va pasando el tiempo. Y si no se hacen nuevas plantas, si no se prevé que ese aumento de la demanda, va a pasar lo que está pasando. Y el déficit cada día más grande. Es que el déficit crece. No es un déficit, sino el crecimiento de la población consume más, entre un 5 y un 8% anual. Entonces, en 4 años, los gobiernos tienen que ir previendo. Un 30%. Y en 4 años más, otro 30%. Y Entonces, si no hacen plantas, si no se construyen plantas que sustituyan. Pero además, las plantas existentes necesitan mantenimiento. Y un buen mantenimiento es preventivo. Entonces, hay que sacar plantas, sobre todo en temporada que no haya tanto consumo, no en el verano, tratar de sacarlas para que no afecte el proceso. Entonces, hay que hacer nuevas plantas que se están construyendo. El sector privado está construyendo, hay 2 plantas que se están construyendo, una en San Pedro de Macorís y otra en Manzanillo, que una va a entrar en vigencia según la proyección que lleva en el año 2026 y otra en el año 2027, pero en adición a eso se necesitan más plantas todavía. Pero ahora están rentando unas plantas esas son hidroeléctricas, eso de la planta que se ponen en el mar ahí, que son provisionales. Exacto. Que compran la electricidad a 28 centavos. Salen muy costosas, son de la Car Power. Sí. Y esas plantas prácticamente son como si fuera una fragata, son plantas pequeñas, flotantes, y entonces contaminan mucho también el medio ambiente, y de una manera u otra, para paliar la situación, yo escuché a César Marrancini que la van a ir sacando entre el año 2026 y 2027, cuando hayan concluido que las nuevas plantas entren en funcionamiento, entonces van a retirar esa planta. Pero muchas veces allá pasan las cosas y duran años porque no la pueden sacar, porque si no se crean las condiciones. Y se dice que en el 26 esa planta no va a estar. Bueno, exacto. Entonces todavía dicen que hay un retraso en esa planta. No se le puede decir a nadie porque ese sector es el sector privado que la está construyendo, y el sector privado construye o invierte según sus condiciones, y cuando estén listas entonces la pone y hay otra cosa, que el sector privado a propósito está provocando que haya esa crisis también en la electricidad, porque tienen la intención de que se privatice la electricidad en la República Dominicana. Bueno, eso siempre se ha dicho. El error de este gobierno yo creo que fue satanizar a Punta Catalina. Sin embargo, Punta Catalina ha sido la planta la mejor que tiene el sistema eléctrico nacional. Y que se dice que en el terreno que hay ahí de Punta Catalina se podía haber construido otro. Están las condiciones, porque hay más de 1 millón de metros cuadrados. Y ahí no tenía que hacer puerto, ahí no tiene que hacer ya estaban, la tubería que llega, todas las cosas, pero no hay interés, porque se pusieron nada más a hablar malo de Punta Catalina
y Punta Catalina que le ha salvado la campana al gobierno. Así es, y deben de construirse. Cada 4 o 5 años debe construirse una planta. Y el que más habló de Punta Catalina está premiado. Después que fracasó en energía y minas. Antonio Almonte. Antonio Almonte está premiado porque tú sabes que para ser cónsul tú tienes que meter la pata allá primero. Así es. Sí. Bueno, entonces ¿tú no sabías? También quiere decir que el cónsul de Nueva York, fracasó en Interior y Policía y lo premiaron ahí. El de los pasaportes lo mandan para Panamá. Hay otro que está en España que también lo cancelaron. Y todos los que son cónsules en este gobierno son gente rechazada por el gobierno que no lo quiere allá en República Dominicana. Es una pena que eso esté pasando. O que lo mandan para que se enfríe. Para que se enfríe, así es. Ese es el premio que le dan. Y los dominicanos, pero el otro tema los dominicanos del exterior, felices cuando la basura no la mandan para acá. Estamos pagando las consecuencias, pero fíjate, la economía, el tema de la economía es un tema que está en el tapete fuertemente, porque la economía dominicana, que está acostumbrada durante casi 50 años a crecer aproximadamente entre un 5 y un 6%, con raras excepciones, cuando ha habido, por ejemplo, cuando vino la pandemia, en el periodo 2003, 2004, cuando Hipólito y la crisis de Baninter, y casos así muy aislados, la economía siempre crece por encima de un 5%. Sin embargo, este año el pronóstico que lleva es de un 2.4% a un 2.5%. Lo habían pronosticado en principio, iniciando el año que iba a ser de un 5, después de un 4.5, después de un 4, después un 3.5, después un 3, y ahora lo que se prevé un 3 y pico, pero no va a llegar a 2. No va a llegar a 2 porque en el mes de agosto cerró solamente con un crecimiento de 1.5%. O sea que estamos en una situación, digamos, muy difícil para la economía dominicana, con la proyección de que el dólar se está disparando. ¿Y qué pasa cuando el dólar se está disparando? Que crea incertidumbre en los agentes que necesitan dólares para inversión, y lo que hacen es que muchos inversionistas sacan sus capitales en dólares para que tenerlo fuera del país, que cuando entonces suba, aprovecharse de esa ola y entonces llevarlo al mercado. Y ahora que viene la Navidad, que los importadores necesitan muchos dólares para comprar. Ya los importadores ya compraron, porque hay que planificar 6 meses antes. O sea, en los meses que tuvo el 65, en esos meses sí, de julio, por ahí es que muchos importadores tienen que comprar los contenedores de China y traer las mercancías. Y entonces ya eso pasó. Ahora tiende a bajar en diciembre porque van muchos viajeros que cambian dólar y eso dinamiza un poco el mercado. Y lo que ha sostenido la tasa, que ha llegado hasta 65, ha bajado a 62, 61, hoy veo que está casi en 62. Lo que lo han podido mantener es la política monetaria que ha llevado el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés, que es de penetrar, insertar efectivo, porque el gobierno tiene mucho dinero en caja, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Dinero, señores, que no es que se lo sacó ni tiene un ahorro, es dinero de los préstamos que no se han utilizado, entonces ese dinero lo están insertando poco a poco. Eso es lo mismo que tú cojas prestado para guardarlo en tu casa y pagar los intereses de lo que tú estás pagando. Ese dinero, así es. Entonces, en términos económicos, eso se usa cuando los países lo utilizan, cuando la tasa de interés está muy baja. Lo que ha sucedido en el caso nuestro es que se ha tomado a una tasa un poco alta, entonces eso afecta. Por ejemplo, Japón toma muchos préstamos, pero lo toma a tasa de interés más baja. Pero ahora modificaron el presupuesto para utilizar ese dinero para reactivar la economía y hacer más obras, invertir más en obras y en eso. Pero la mayoría de los recursos, aún en el presupuesto complementario, van a gasto corriente y eso no dinamiza la economía. Porque se ha aumentado mucho la nómina pública. La nómina pública, además, está las pensiones solidarias, muchas cosas, mucho mal gasto del gobierno en muchos gastos en publicidad. Tarjeta de vaina. Mucha tarjeta de solidaridad y bonos romo y bonos. Exactamente. Entonces todo eso se consume, eso es gasto. Ahora, en el proyecto de presupuesto que presentaron al país el ministro de la presidencia, Paliza, la semana pasada, se prevé que en el presupuesto del año 2026, que es de 1.740.000 millones de pesos,
solamente van a tener un 2.5% como inversión de capital, que es sumamente bajo. Bueno, en nuestro país muchas cosas pasando, una tras de otra, muchas intervenciones, como dicen allá ahora, que poniendo mucho huevo el gobierno, porque hablan mucho. Debieran concentrarse más a gobernar. El presidente lo están exponiendo demasiado. Él solo quiere tirarse todo lo que es el gobierno encima y yerra mucho. Ayer mismo, sí. El presidente anunció una cosa que yo me quedé así. Primero dijo, y lo desmintieron de una vez muchos economistas, incluyendo Juan Ariel Jiménez del PLD, vicepresidente del PLD, y que es un economista muy destacado. Iván Jóvenes Cortina también escribió un tweet. El 80% de lo que cogió prestado lo está pagando que eso no es cierto, pero muy lejos de la realidad. Pero además que era el único gobierno que había bajado la deuda, y el primer gobierno que bajó la deuda pública fue el gobierno del año 1996 a 2000 del presidente Leonel Fernández, que encontró una deuda de 3.800 tantos millones de dólares y lo bajó en esos 4 años. O sea que nada de lo que dijo el presidente, y eso es muy riesgoso cuando el presidente ya está perdiendo la credibilidad, que cuando de hablar tanto, entonces muchas veces no tiene cosas que decir, o los asesores le dan mal la información, es lo que yo quiero pensar, a pesar de que el presidente es economista y él tiene que tener un dominio pleno cuando dé una información económica, porque las informaciones económicas afectan todo el país. Sí, muchas respuestas de la ciudadanía y de los economistas diciendo que eso era mentira. O sea, cada vez que se cometen este tipo de errores, la gente va perdiendo la credibilidad en el presidente. Va desconfiando menos. Y por eso es que los presidentes generalmente deben de concentrarse a gobernar. Un presidente está bien de que de una rueda de prensa mensual o cada cierto tiempo cuando lo considere necesario, pero un presidente no puede estar la semanal. Eso es parecido a lo que hicieron en México. Eso comenzó con López Obrador en México y lo ha contenido la presidenta actual, Sheinbaum, de estar hablando todos los días, ni toda la semana. Un presidente no está. Eso tenía su razón de ser para la campaña y eso, pero es que ya el país está pasando por muchas cosas difíciles y está como muy irritable. Y sobre todo que el presidente le quiere dar respuesta. Hasta un periodista que lo intrepa en una semanal y él entonces se pone a discutir con el periodista. Y otra cosa, que no tiene que estar respondiendo en la semanal todo lo que dice el PLD, todo lo que dice la Fuerza del Pueblo en la mañana, porque eso es otra cosa, le están trazando las pautas. Y entonces coge cuerda y floja una. Hay otra cosa que yo vi que ya lo han dicho dos grandes dirigentes, lo dice el presidente del PRM y creo que fue el secretario de la presidencia, ¿cómo es? De Moca, bueno. Amarante Baré. No, de PRM. Andrés Bautista. Que el gobierno nunca prometió que no iban a haber corruptos, sino que iba a haber impunidad. Pero es que ahora hay las dos cosas, porque está la corrupción, y lo dice doña Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de la DGI, la dirección esa supuestamente, que eso no tiene prácticamente ninguna función ejecutiva, pero bueno, es un cargo decorativo que ha sometido más de 200 casos y ni siquiera se han investigado. Entonces, lo que sucede es que ahora, antes era el duerman con ropa para lo del gobierno anterior, lo que acusaban, y ahora es que son sordos y mudos. O sea, se hacen denuncias, se presentan pruebas, pero el Ministerio Público entonces no escucha ese clamor y esa solicitud de que le hace una propia ministra de su propio gobierno. Pero vamos a hablar de positivo. ¿Qué está pasando en el país positivo? Bueno, el sector negativo. El turismo es positivo, el turismo sigue creciendo, las remesas siguen creciendo. Nosotros nos estamos esforzando para enviarle estamos sosteniendo la economía sin nada para atrás. Van a llegar más de 10.500, 10.600, 700 millones de dólares este año, y eso es muy positivo para la economía dominicana porque eso dinamiza mucho y ayuda a las familias que están en situaciones calamitosas. Cada día
va a seguir incrementándose la remesa este año, el próximo año. ¿Por qué? Porque ahora los recursos que nosotros enviamos a nuestras familias no son suficientes. Entonces la familia demanda más y uno se esfuerza y le ayuda más a la familia. Entonces eso se va a continuar incrementándose. El turismo es algo que está bien. Creo que tenemos cosas todavía, desafíos y cosas que mejorar, porque el turismo va bien por un lado, pero hemos visto lo que ha pasado, lo que pasó con el aeropuerto. Se fue por un fallo interno de la energía, ni siquiera de que no había energía, sino por un fallo de la distribución de la energía. Hubo un apagón de 9 horas y después otro apagón posterior en el aeropuerto más importante del gobierno, porque tenemos el aeropuerto de Punta Cana, que es un aeropuerto privado, pero el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, el aeropuerto de las Américas, lo que pasó. Pero posterior a eso, entonces, hubo también un avión que tuvo que aterrizar de manera de emergencia. Entonces, ¿por qué? Se están creando el avión fue por fallo técnico. Pero esos fallos técnicos, recuérdate que lo que pasó también con un avión de Iberia, allá en República Dominicana, que fue por un fallo técnico, pero porque la pista tenía unos hoyos que le afectó. Este caso todavía está en investigación. Ojalá que no tenga que ver con el gobierno. Ese rizaje que no abrió y estaba de prueba porque lo estaban arreglando. Pero el aeropuerto es un tollo, los baños no sirven, no hay papel, no hay de nada. Y entonces le agrandamos el contrato por 30 años más a Aerodón. Y no solo eso, que fue muy criticado porque eso había que llevarlo. Primero, no le correspondía al presidente Abinader, porque cuando él, en plena campaña electoral, extendió ese contrato, todavía ese contrato le faltaban 7 años. O sea que él ganaba su proceso de elecciones, gobernaba 4 años más y le quedaban 3 años. Pero los ingresos que le iban a dar de un avance de los impuestos. Que los recibió, 775 millones de dólares. Ajá. Para hacer una serie de obras que el presidente numeró y ninguna se han hecho. No, entonces, hay una, se inaugura en estos días. No, de pintura. Estoy hablando que no se han hecho, que la vayan a hacer es otra cosa. No, pero esa ya está hecha. No se han hecho. La inauguran en 2 o 3 días. La que el presidente anunció no se han hecho, que iba esa es la única que se ha hecho, la de y vamos pintura. A esperar que inauguran esta semana esas obras. Ayer, la Fuerza del Pueblo presentó que el monorriel, que cancelaran la licitación que habían hecho del monorriel, porque yo no sé si tú te recuerdas, Félix, que al principio de este gobierno del presidente Abinader dijo que el metro iba a salir más barato que todo iba a salir súper económico. Entonces ni han terminado el metro, carísimo. La línea 2C que llega para los Alcarrizos y ya se están cayendo las vigas. Pero además, ayer decía César Fernández de la Fuerza del Pueblo, de la Secretaría de Ingenieros de la Fuerza del Pueblo, que el monorriel va a costar 500 millones, que va a salir más costoso, de dólares estamos hablando, más costoso que el metro. O sea, estamos hablando que un monorriel sale más costoso que un metro. De 10 kilómetros. Exacto. Y va a salir más costoso, estamos hablando por kilómetro, que el metro de la línea 12 del metro. O sea, que estamos frente a una situación penosa que el gobierno parece ser que se encuentra entrampado en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Este va a ser más o menos la temática y la forma de tratar el programa nosotros desde afuera. Que nosotros desde afuera nos expresamos con las cosas que están pasando en el país. Van a ir variando los invitados, no los expositores en el programa. Y espero que le haya gustado la dinámica. Esto fue arrancado e improvisado, pero yo creo que estuvo muy bien. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti. Yo siempre que me invita, aquí estoy. Como y seguimos buen soldado. Aquí desde afuera.